el hombre del suéter rayado, el hombre de la mano afilada, el acuchillador de Springwood. Estos nombres aterrorizaron por mucho tiempo el pueblo de Springwood, Ohio. Todos en el pueblo sabíamos de su existencia, queríamos darle caza y asesinarlo, pero cuando finalmente lo logramos no sabíamos que ese sería el punto de no retorno. Yo era un padre de familia, tenía una linda esposa y una hermosa hija a la cual amaba con mi alma. Mi hija gustaba de jugar al aire libre y divertirse con sus amigos de la cuadra. Mi esposa y yo confiábamos ciegamente en que mi hija estaba a salvo, ya que el vecindario era muy tranquilo y la gente podía dormir con la puerta de su casa abierta de lo seguro que era el vecindario. Pero entonces, un día como cualquier otro, mi hija estaba jugando en la calle con sus amigos. La noche ya estaba cayendo en el pueblo y ya era hora de que mi hija regresara a casa. Salí a llamarla pero no respondió. Creí que no me había escuchado, por lo que decidí alzar más la voz. Volví a llamarla pero no obtuve respuesta. La preocupación comenzó a apoderarse de mi ser. Mi esposa se me unió y comenzamos a buscarla en la calle. Pregunté a los padres de los amigos de mi hija pero nadie parecía haberla visto. De inmediato encendí mi auto y emprendí marcha junto con mi mujer rumbo a la estación de policía. Una vez ahí los oficiales me dijeron que comenzarían las investigaciones. El pueblo rápidamente se llenó de patrullas, dando aviso de la desaparición de mi hija. Todas las calles se tapizaron con los carteles de desaparición de mi hija. A pesar de las investigaciones, los oficiales no lograban dar con el paradero de mi hija. Los días pasaron y la tristeza y la impotencia se apoderaron de mi ser. Mi esposa cayó en el absoluto colapso, no daba crédito a la desaparición de mi hija. Las semanas pasaron hasta que los oficiales finalmente nos dieron resultados. Me informaron que habían encontrado a mi hija pero no como yo deseaba. Mi hija había sido encontrada sin vida en las cercanías de la central eléctrica del pueblo, había sido brutalmente atacada con un arma contundente. Los oficiales continuaron, me dijeron que en su espalda exhibía marcas de rasguños, 4 cortes de navajas del mismo tamaño en su espalda. No daba crédito a lo que oía, las lágrimas prontamente corrieron desde mis ojos, caí en el colapso, me sentía culpable por lo sucedido, no había podido proteger a mi hija por mi ignorancia e ingenuidad. Yo solo pensaba en cómo le diría a mi esposa la noticia. Al ir con ella, mi esposa pareció darse cuenta de lo ocurrido por mi expresión de tristeza. Mis lágrimas solo parecían confirmarle lo peor. De inmediato soltó el grito de horror más espantoso que haya oído. La desesperación y la tristeza que vi en su rostro era indescriptible. Corrí a abrazarla y le juré que tomaría justicia por lo ocurrido. Los días pasaron, salí a la farmacia por fármacos antidepresivos. Entonces vi como las calles estaban repletas de carteles de desaparición. Docenas de niños habían sido reportados como desaparecidos. Hablando con algunos allegados sobre eso, me dijeron que al responsable de las desapariciones le habían apodado el acuchillador de Springwood. Ese nombre pronto comenzó a esparcirse como la pólvora por todo el pueblo. Estaba en boca de todos el caso del acuchillador de Springwood. Comenzó una histeria colectiva entre todos los pobladores. Los padres de los amigos de mi hija también habían sido alcanzados por las garras de ese macabro hombre. Sus hijos también habían desaparecido. Todos tenían marcas, cortes de navajas. Esto ya no era un caso aislado, esto se trataba de un asesino serial. Los meses pasaron y la histeria colectiva solo crecía más y más. Entonces el día llegó, la policía había dado con el acuchillador. Una llamada a la policía confirmó la presencia de un hombre abandonando un cadáver en las cercanías de la central eléctrica. El sospechoso había sido identificado como Frederick Charles Krueger. Al ver sus fotografías yo no podía creerlo. Aquel hombre era un ex compañero mío de la escuela. Yo y varios jóvenes de aquel entonces nos burlábamos de él. Todos le decían el hijo de 100 maniáticos. Sabíamos que sufría maltrato físico por parte de su padrastro. Su madre era una monja que había sido ultimada por 100 pacientes psiquiátricos de una institución mental. Creí que nunca más lo vería en mi vida. Tras acabar la escuela, la policía, tras registrar su casa, había encontrado varios recortes del periódico con los encabezados de los niños desaparecidos. También encontraron el arma homicida, un guante con 4 navajas adheridas a sus dedos por medio de uniones metálicas. En el juicio, el cual vi por televisión, vi a Freddy Krueger vestido con un suéter a rayas verdes y rojas, una gabardina negra, pantalones claros y un sombrero negro. El maldito no mostraba remordimiento en sus ojos, solo veía un monstruo en aquella sala televisada. Creí que finalmente aquel bastardo pagaría por sus crímenes. El monstruo testificó ante el juez, diciendo que hizo lo que hizo como una venganza hacia todos los que se burlaron de él en la escuela. Se autoproclamaba como el karma en persona. Los días pasaron y la resolución del juez había dejado a todos atónitos.
Por un vacío legal y debido a que los papeles del juicio fueron firmados en el lugar incorrecto, el juez dejó en libertad a Freddy Krueger por una aparente falta de pruebas. La sensación que sentimos mi esposa y yo al ver eso fue indescriptible. Era inadmisible que ese monstruo quedara impune por sus actos. Yo solo deseaba matarlo y hacerlo pagar por la muerte de mi hija. Tuve que presenciar cómo el maldito de Krueger sonrió en evidencia de su victoria ante la corte. Todo el tribunal gritó impotente ante la decisión tomada. Todo el pueblo fue testigo de cómo Freddy cruzaba por la puerta principal del juzgado hacia la libertad. De pronto escuché como una muchedumbre de gente salía de sus casas furiosas gritando maldiciones al aire. Mi esposa y yo sabíamos lo que debíamos hacer. De inmediato corrimos hacia afuera, prendimos nuestro auto y emprendimos viajes siguiendo a los demás autos. Al cabo de unos minutos llegamos a las afueras de la central eléctrica del pueblo. Ahí lo vimos. Vi al asesino de mi hija huyendo como la maldita rata que era. Corría temeroso. Todos comenzaron a insultarlo y gritarle maldiciones. Krueger entonces entró a una vieja caldera del lugar, cerró y atrancó la puerta para que nadie pudiera abrirla. Golpeamos las puertas y ventanas de la caldera. El maldito solo se rió de nosotros. Sus carcajadas solo me dejaron ver el nudo arrepentimiento que sentía. Aquí entonces uno de los padres de familia afectados tomó un bote de gasolina e hizo un camino hasta la puerta. Los demás tomaron botellas de alcohol y líquidos flamables y acordonaron todo el lugar. Mi esposa y yo por nuestra parte tomamos un encendedor y lo aventamos al cúmulo de líquidos. El calor prendió en fuego todo el lugar. Las llamas alcanzaron el interior de la caldera. Todos nos quedamos en total silencio mientras observábamos la escena. Alcanzamos a escuchar los gritos de dolor de Freddy Krueger. Yo solo recordaba a mi hija y en que estaba haciendo lo correcto al darle muerte a ese hombre. Cuando los gritos cesaron, la puerta de la caldera se abrió y ahí lo pude ver cara a cara. Freddy Krueger salió corriendo mientras se quemaba. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. Vi su cara con horribles quemaduras que carcomían su piel. Aquí vi a Freddy caer al piso. Ahí entendí que había muerto. Todos lo dejamos ahí tirado y nos fuimos del lugar. Por un largo tiempo viví sumido en una gran depresión. A pesar de que habíamos acabado con Freddy Krueger, todos nuestros hijos seguirían muertos por siempre. Un día salí a caminar, compré el periódico semanal como era mi costumbre, quedé impactado por lo que se presentaba en primera plana. Un grupo de adolescentes estaban muriendo mientras dormían. El único superviviente testificó que era atacado en sus sueños por la figura de un hombre que tenía navajas en sus dedos. El chico lo describió con horribles quemaduras en su rostro y un aspecto demacrado y aterrador. Quedé anonadado por la descripción dada. Simplemente no me cabía en la cabeza el hecho de que la descripción coincidía con las características de Freddy Krueger. Conservé el periódico. Tenía mis dudas con respecto a ese ser. Me negaba a creer en la idea de que se tratara de Krueger. Las semanas pasaron y se creó una clase de histeria colectiva entre los adolescentes del pueblo. Todos se negaban a dormir. Los jóvenes decían tener horribles pesadillas. Todos decían ser acosados en sus sueños por el mismo sujeto, un hombre quemado con suéter a rayas rojas y verdes, un sombrero negro y un guante con navajas afiladas que asemejaba las garras de un depredador. Sin duda se trataba de él. Aquel hombre era Freddy Krueger. Los jóvenes vivían con miedo de ir a dormir, mientras que los adultos vivíamos con temor de que Freddy volviera del más allá para acosarnos de nuevo. La histeria del pueblo era indescriptible. Aquellos días del terror habían regresado y con más intensidad. Entonces comencé a tener pesadillas. Siempre me encontraba en una vieja caldera abandonada. En el sueño siempre era vigilado por un hombre. Con el pasar del tiempo aquel hombre se me acercaba más y más en el sueño. El miedo me consume ahora. Sé que Krueger me está cazando, está disfrutando de su cacería. Estoy indefenso ante él. Soy un pobre hombre indefenso. En los sueños él es el rey. Sé que habrá un día en el que ya no despierte porque él finalmente me alcanzará. Siempre lo veo a donde sea que vaya. Es como si me vigilara. Cada vez que cierro los ojos veo su cara putrefacta y sus garras mortíferas acecharme en la oscuridad de mis pensamientos. Ahora solo espero el día que mi cazador decida hacerse con mi alma. No debí matarlo, no debí perseguirlo. Fue una mala idea haber perseguido a Freddy Krueger.